¿Sabías que antes que existiera YouTube, TikTok y toda esa basura moderna que nos encanta, hubo un programa que levantó a toda una generación de artistas y de paso creó una comunidad más unida que tu ex a su celular? Ese héroe anónimo fue Adobe Flash, y el día de hoy vamos a ver cómo algo tan simple cambió la historia de la animación. Un abrazo enorme a todos los miembros del canal. Su apoyo mantiene vivo todo lo que hacemos, los videos, el Discord y hasta el café de la mañana. Hoy el aplauso gigante va para Dam, porque este video existe 100% gracias a él. Si tú también quieres un video personalizado con una temática de tu elección, ya sabes, únete a los miembros y disfruta los beneficios. Flash no empezó como lo conocemos hoy en día, era simplemente una herramienta para agregar animaciones simples a páginas web, pero como siempre la comunidad le encontró un propósito mucho más interesante. Flash era barato, accesible y capaz de hacer animaciones sin reventarte la PC. Era el combo perfecto para que miles de creadores dieran el salto. Siendo de la categoría animación 2D, reinó durante lo que pareció toda una vida. Recordemos que a finales de los 90s teníamos un internet tan lento como oficina de gobierno en LATAM, por lo que en un principio al navegar por internet todo era cuadrado, sobrio y sin vida. Así que Flash vino a salvar el día, creando archivos súper livianos capaces de ser cargados casi al igual de rápido que el resto de la página, especialmente si hablamos del tío YouTube, donde las animaciones compartían un patrón, líneas gruesas, colores planos, expresiones exageradas, pero todo con exceso de corazón. ¿Aún no ubicas de lo que estamos hablando? Escucha esto. Honey es un youtuber, ilustrador, diseñador de videojuegos, músico, actor, caga bombones y es bien reconocido por sus animaciones Flash, y si sigues sin poder ubicarlo, tal vez lo reconozcas con esto. Wingardium Leviosa. Ronald Weasley. It's Leviosa. Leviosa. Egoraptor también es creador de contenido, actor, rapero y una leyenda cuando se trata de la animación en Flash. Actualmente es mayormente conocido por su serie musical Starbomb y sus tremendos temazos. I got a warm bat here, Princess Zelda awaits. I must defeat Ganondorf before it gets too late. Y por último, pero no menos importante, la que considero una de las mayores exponentes, la leyenda Son Sama, que con sus animaciones y juegos interactivos definieron todo un género y la manera de representar el not safe for work en internet. Esto hablando, por supuesto, de entre centenares de artistas que también se expandieron en esta rama, algunos más populares y otros que simplemente no podemos mencionar. Flash hizo capaz que muchos artistas escalaran niveles artísticos y técnicos de manera que nadie se imaginaría, pese a que la herramienta era limitada. Ahora bien, es imposible hablar de Flash y no mencionar a la plataforma para artistas por excelencia, Newgrounds, un lugar que fue el epicentro de miles de usuarios, creadores y eventos históricos. Simplemente subes tu contenido, la gente lo vota y puedes convertirte en la estrella sin la necesidad de tener un estudio detrás. Así es como muchos artistas mezclaban la acción y la comedia ácida del internet de antaño con sus proyectos personales. Para la mayoría fue su primer contacto para demostrar a la comunidad su creatividad sin algoritmos, sin restricciones y especialmente sin censura. La pregunta que muchos estarán haciendo: ¿cómo es que murió Flash? Bueno, murió porque Flash no pudo seguir el ritmo de las nuevas tecnologías. El sistema HTML5 y otros que ni siquiera entiendo hacían un mejor trabajo, más seguros, más rápidos y funcionaban directamente desde el navegador sin necesidad de instalar nada de manera externa. Si no mal recuerdo, muchas empresas se anticiparon a la partida de Flash y anunciaron desde muchos años antes que dejarían de darle soporte. Empresas como Facebook, Microsoft y Mozilla. Y aquí vienen otras razones importantes. Primero, sus problemas de seguridad, que eran tan frecuentes que prácticamente cada semana aparecía una nueva vulnerabilidad. Y segundo, el golpe final vino con el lanzamiento del iPhone. Steve Jobs fue totalmente claro: Flash no iba a poder correr en sus dispositivos. Él mismo lo criticó públicamente. Cuando Apple le cerró la puerta, el destino estaba escrito. Si el futuro era móvil, Flash ya no tenía lugar en él. Sin embargo, no todo fueron malas noticias. Su legado sigue más vivo que nunca gracias a emuladores como Ruffle, que permiten ejecutar animaciones sin los problemas de seguridad que presentaban antes y, lo mejor de todo, de código abierto. Gracias a ello, miles de animaciones clásicas aún pueden visualizarse. Flash no solo creó momentos inolvidables, creó una época dorada en el lore de internet y formó las bases para maravillosos artistas, aprendiendo a prueba y error y terminaron siendo las leyendas que conocemos hoy en día. Sí, Flash no volverá, pero el legado se ha mantenido. Si te ha gustado este viaje por la historia de Flash o deseas que siga reviviendo joyas
maravillas del internet, no olvides comentar y darle like al video. Y recuerda, si tú también quieres que haga un video con tu idea o artista favorito, solo únete a los miembros como lo hizo nuestro querido Dam. Es todo por ahora. Nos seguimos viendo en una próxima ocasión y me despido. Hasta entonces, chao.